tremendas en torno de los derechos de las mujeres le dieron un sacudón importante a muchos maridos, de modo que había matrimonios feministas. El caso norteamericano es muy típico. En Seneca Falls hay una presencia de un 30% de varones en esa capilla metodista, cuya siempre será un hito, porque es la primera manifestación colectiva que además produce un documento colectivo, que es muy bello, lo pueden encontrar por ahí por internet. Antecedentes del feminismo del siglo XIX son capilares, y no podríamos decir que son, hay toda una discusión dentro de las feministas, pero desde mi perspectiva solo hay feminismo cuando hay un colectivo, no cuando hay una voz que de manera muy capilar, a lo largo de los tiempos siempre hubo Christine de Pizan, ¿no? Y grandes figuras como hasta Olympe de Gouges, que se anima a sostener la idea de los derechos de la ciudadana en el medio de la Revolución Francesa, con un costo definitivamente trágico como es la guillotina. Pero bueno, de todas maneras, o Mary Wollstonecraft, para situar voces que son anticipatorias, pero movimiento feminista como colectivo, como agencia, esto es como producto de un colectivo, es recién a mediados del siglo XIX. Época tremenda porque las mujeres estaban inhibidas, cuando no prohibidas directamente de ir a la universidad. No todas las universidades tenían esa prohibición expresa, sino que el tipo de dispositivos era de tal orden, que no había solo una cohibición, había también efectos de producción de imposibilidad, no aceptabilidad. Voy a recordar que muy lentamente el siglo XIX es uno de los siglos más obstructores de los derechos de las mujeres. Es notable porque en esa expresión cuántica, en historiografía, el salto cuántico que va del antiguo régimen aristocrático, sin derechos, sin división de poderes, al nuevo Estado moderno, constituido, inclusive con un libreto formidablemente ordenador del derecho a la individuación, del derecho al reconocimiento igualitario de los individuos en la sociedad, etcétera, etcétera, significó para las mujeres un salto cuántico para atrás. Esto es todavía muy analizado, pero nuestra perspectiva efectivamente es esta cuestión instructiva que se dan los valores patriarcales. Hay una repatriarcalización notable de la sociedad burguesa. En fin, hay algo ahí que suspendo, por eso es tan increíble lo que ocurre, porque a lo largo de los tiempos se pueden encontrar mujeres que hasta pudieron tener capilarmente también. No quiero decir que el patriarcado estuviera tan conmovido y que estuviera en un craquelé, ni mucho menos, pero había como algunas fracturas, ¿no? Es decir, yo voy a recordar la Universidad de Bolonia, la primera universidad que conocemos, tuvo a una notable catedrática médica, ¿no? A nada menos que a Dorotea Buca, sobre la cual se ha escrito mucho, etc. Esto ocurre en el siglo XIV. Y en general, y ahí viene algo que les quiero decir, sobre todo la práctica amateur astronómica tenía una cierta contagiosidad en las vidas femeninas. Esto es muy, muy notable. Primero, ustedes deben saber perfectamente que la astronomía es una de las primeras disciplinas en el sentido a mucho antes de que hubiera un trámite absolutamente racional, obviamente la rigurosidad metodológica, el orden tremendo que trajo la ciencia moderna, ciencia que no es la ciencia moderna, en verdad. Yo en esto sigo mucho un pensamiento que es muy, muy importante, el de Bachelard, el francés, el gran epistemólogo francés. La ciencia moderna en realidad está en esa encrucijada del siglo XVIII para el siglo XIX, en donde emerge lo que llamamos ciencia al uso, ciencia estandarizada, etcétera, las canónicas fórmulas de la mayor racionalidad. Pero en fin, lo que les quería decir es que, por ejemplo,
hay algunos antecedentes muy interesantes. Yo voy a hacer ahora un repaso, es decir, la obstrucción que van a tener las mujeres en el siglo XIX es una obstrucción de tipo jurídica, porque las mujeres están asignadas en el Código Civil, que es la primera normativa codificadora que tiene, sobre todo la que conocemos en el área occidental. El Código Civil está antes, inclusive, el Código Civil es el que regula la vida privada, por eso se llama ordenamiento civil o orden privado. Es el empeño del nuevo orden jurídico, primero regular todo lo que tiene que ver con algo que tiene que ser muy normalizado abajo, y después inclusive sale el derecho público, que es el derecho penal, etc. Lo que les quería decir es que esta cierta capilaridad que tuvieron las mujeres antes de esta imposibilidad cierta, sobre todo de ingresar a las universidades, a college y demás, en el momento de mayor expansión, que es el siglo XIX. Sin embargo, por ejemplo, cruzamos algunos datos y nos dejan de sorprendernos. Yo voy a hablar ahora de un repertorio de mujeres que estuvieron, obviamente, y algunas muy situadas en el siglo XIX, que ustedes van a reconocer inmediatamente, pero quiero decirles que, por ejemplo, en Prusia, entre mediados del siglo XVII, y ahí el XVIII, Prusia es una situación muy particular, porque ustedes deben saber que las mujeres pudieron acceder a la lectoescritura, dada la proyección que tuvo la propia implantación de la nueva confesionalidad cristiana a propósito de la reforma luterana, en donde las mujeres pudieron instruirse. Eso no quiere decir que ganaran mucha emancipación, pero sí el área prusiana era un área muy, muy singular en materia de precocidad, en lo que sería una instrucción masiva para las mujeres. ¿Por qué? Para posibilitar la libre interpretación de los textos bíblicos. De otra manera no hubiera sido posible si no hubiera habido la posibilidad de la lectoescritura. Entonces hay ahí una circunstancia notable respecto del resto de las comunidades de naciones europeas, Prusia, sobre todo. Bueno, en Prusia hay un trabajo que muestra que entre mediados del siglo XVII y ahí el siglo XVIII, saben que había alrededor de 14% de mujeres dentro de la astronomía que se dedicaban a la astronomía. Más o menos, y es una cifra muy importante. Lo que sugiere es que evidentemente se trataba de un tipo de saber, de competencia que tenía una estructura, efectivamente, en gran medida, ustedes ya saben cómo son las condiciones de posibilidad del conocimiento en aquel momento, y es el caso de la conocidísima María Winkelmann, ¿no? Que se va a casar con Kirch, que era un gran astrónomo, etc. Es una figura que no puede sorprender, porque está en un ambiente en donde era bastante pródiga la posibilidad de mujeres dedicadas a la astronomía. Fue tal vez el lugar donde más concentración de astrónomas hubo. En fin, lo que quiero decirles es que el siglo XIX es muchísimo más imposibilitante para la formación universitaria de las mujeres. Yo quiero recordar que el sistema Oxford-Cambridge se abre a las mujeres recién en la década de 1860. La London University no, había sido más progresiva, por una circunstancia muy particular. La London había hecho una admisibilidad de mujeres bastante antes, porque había una experiencia notable en la London, que era la admisibilidad de los disidentes religiosos. Atención, que este cruce es otra circunstancia que a menudo no se sabe, pero en general en Oxford y Cambridge había casi la exigencia de que había que tener un título dentro de lo que sería la teología. Esto es bastante poco conocido, pero se exigían en algunos casos un conocimiento particular. Todavía, a pesar de que estamos en una era de hegemonía en los efectos
de cálculo racional, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay algunas inadecuaciones formidables. Bueno, yo no me voy a meter en la cuestión de que el enorme giro racional dado por la ciencia decimonónica, la ciencia estandarizada, no es incompatible con espíritus que además eran religiosos. El mismo Darwin era un señor que nunca abandonó su credo en lo sobrenatural. No debería sorprender esta situación sobre la que hay muy buenos trabajos por ahí, ¿no? Es decir, pero lo que hay es una rotunda separación, hay un tabicamiento. La explicación racional del mundo va por un lado. La gente puede seguir haciendo una confesionalidad determinada con Dios. Lo que no puede hacer es mezclar a Dios en la fórmula del laboratorio. Esto es lo que quiero decir. Hay algo que debe entenderse como racionalidades convergentes múltiples. Y este es uno de los acontecimientos del siglo XIX, en donde aparece un flujo de racionalidad extraordinario con evidentes trastornos fundamentales que tienen tantísimo que ver con las valencias, los valores y, y la predisposición, la malla mental notable que le confiere un segundo lugar, una segunda inteligencia, una segunda posibilidad a las mujeres. Para colmo, se enhebró esta condición de inteligencia disminuida, inteligencia con una explicación que vinieron a dar también los exégetas de la evolución, el retardo, se decía, en la manifestación evolutiva de la inteligencia de las mujeres, con una cierta tranquilidad de admisibilidad en la llamada ciencia estándar. O sea, no es raro que efectivamente uno de los elementos predisponentes en la cohibición y en la prohibición, en la limitación para que las mujeres asistieran a las universidades, era que efectivamente no había una preparación suficiente, que mentalmente había un retardo, que había una sobreemotividad que impedía el flujo racional, una serie de convergencias en este sentido que son efectivamente construcciones muy decimonónicas que tuvieron una impregnación larga. Por ejemplo, había un señor muy importante en Estados Unidos, el Dr. Clark, que era una figura muy reconocida, de esas que podrían ser bestseller, que era médico y que desaconsejaba por completo, absolutamente, que las mujeres se hicieran una vida académica en el área de física, astronomía, matemáticas y tal, porque esto debilitaría absolutamente la progenie. Escuchen bien qué decía el doctor Clark. No era una voz aislada. Esto es lo que quiero decir. Esto es más o menos de comunidad de sentido. ¿Por qué? Porque efectivamente, dada la labilidad particular de la condición femenina, tan afectada por la vida emocional, haría que el estudio de esas materias significaría una suerte de limitante a la reproducción humana. Porque, decía el doctor Clark, estallaban los ovarios. ¿Está claro lo que quiero decir? Fíjense ustedes por dónde está completamente autorizado todavía la canónica conformación patriarcal de todos los elementos de la ciencia, absolutamente todos los elementos de la ciencia. No hay cuando digo todo, digo la historia fue más misógina, si ustedes quieren por ahí, que la astronomía. ¿Está claro lo que quiero decir? Porque no era que el problema de la subinteligencia de las mujeres les hiciera muy razonable la inadmisibilidad en el campo académico, en el área de las que hoy llamamos, bueno, mal llamadas ciencias duras. Ustedes saben que hay una enorme incomodidad todavía en llamar ciencias duras a ciencias que tienen una cierta regulación epistemológica, con diferencia de las humanidades. Y me parece todavía más grave, y ustedes, como están en el campo de la astronomía, saben muy bien de qué hablo, todavía me parece más grave
que no haya sucumbido la tremenda palabra ciencias exactas, porque no conocemos ninguna ciencia exacta. Tenemos ciencia de probabilidad, pero la ciencia exacta, pensada en el siglo XIX, como patrón inclusive propuesto para el conjunto normativo de la ciencia estándar, evidentemente es, y todavía la subsistencia, es de un apego fundamental a esa clarividencia sobre la racionalidad científica, etcétera, etcétera. Pero no me voy a perder más y voy a contar entonces las dificultades particulares que tuvieron las historiadoras, que esas no podían hacerse con la historia científica regular, no eran admitidas. Yo siempre digo que es muy probable que se encontraran mucho más mujeres haciendo química en la Argentina, estoy hablando de la Argentina ya, química en los años 1920, que mujeres, que había muchas mujeres en el área de humanidades, pero era escasísima la formación de historiadoras regulares como en la disciplina. Está claro. Y en la filosofía la excomunica absoluta. En el área de la filosofía, algo así como un desierto de reconocimiento de las mujeres. Pero bueno, este largo siglo XIX, sin embargo, insisto, hay algunas rupturas, pocas, pero hay una muy interesante. Yo les voy a recomendar, me he basado mucho, seguramente ustedes lo conocen, tal vez, en España se produjo el almanaque 2009 en el Año Internacional de la Astronomía. Y un grupo de mujeres, astrónomas, algunas, otras especialistas en epistemología feminista y otras muy especialistas en ciencia y género, produjeron un precioso almanaque. El grupo editor se llamaba Ella es una astrónoma. ¿Conocen esto? ¿Conocieron el almanaque? Bueno, no. Si no lo conocen, invito a verlo, está en internet. Y entonces se hizo un almanaque especial reconociendo a lo largo de los tiempos a las astrónomas. Desde luego está Hipatia, ¿no? Hipatia la conocen muy bien, sobre todo creo que ustedes saben que Hipatia actúa durante los siglos IV, V ya de nuestra era, y fue atacada. Ella Hipatia no había adherido al cristianismo, y en fin, era una mujer absolutamente independiente, notable, que hizo una enorme cantidad de tareas en el área de matemáticas, etc. Era una figura así que podríamos decir, era un genio. Hipatia está muy reconocida además dentro de la historia del feminismo científico, y ustedes saben que fue objeto de una lapidación de grupos cristianos. La lapidación que sufrió Hipatia. Bueno, hay otra astrónoma que tal vez ustedes conozcan, que fue Fátima de Madrid, la musulmana, que era hija del famoso astrónomo y polígrafo Maslama al-Bayriti, y que trabajó mucho, y que contribuyó con su padre a las tablas astronómicas, y además, en fin, el lugar de residencia era Córdoba. En ese momento Córdoba, en el momento de los siglos X y XI, que son los siglos en que se revela el trabajo de Fátima y su padre, es un siglo muy particular de hegemonía de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Voy a decir algo que es muy historiográfico, ¿no? París era una aldea, cuando Córdoba era una ciudad luz respecto de la enorme cantidad de conocimiento científico conocimiento especulativo, conocimiento con relación a un país que todavía estaba en una aldea notable. Bueno, la otra que recuerdan el almanaque, ya la nombré, a María Winkelmann Kirch, ¿no? Que entre otras cuestiones ella
tiene tantísimo que ver con el descubrimiento del cometa de 1702, hizo enormes aportes. Sus análisis sobre auroras boreales fueron recogidos en un texto de inicios del siglo XVIII, y su trabajo, sobre todo, sobre la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno con el Sol, que fue publicado en 1712. Dos de sus hijas también fueron astrónomas, etc. Ella pudo ingresar, pudo trabajar muy cerca de la Academia de Ciencias de Berlín, aunque lo hizo de manera amateur, porque nunca consiguió el nombramiento oficial. Otra figura de la astronomía muy importante, seguramente también ustedes la conocen, es Nicole Reine-Lapote, que ella tiene, inclusive hay un asteroide y un cráter que llevan su nombre. Ella había nacido, bueno, era francesa, había nacido en París, había trabajado con algunos astrónomos y matemáticos, y fue muy sagaz en lo que tuvo muchísimo que ver con el cálculo del regreso del cometa Halley. Voy muy rápido anunciando algunas cuestiones que le corresponden a Nicole. Se dice que en 1762 realizó cálculos sobre el eclipse solar que tendría lugar en 1764 y publicó varias memorias astronómicas. Hay alguien que es muy conocido, que es Caroline Herschel, ¿no? Era de origen germánico, pero ella se fue al Reino Unido y es la que tiene un haber enorme. Descubrió 8 cometas, 3 nebulosas, escribió 2 catálogos astronómicos, en fin, desarrolló métodos de exploración celeste y ayudó en la construcción de telescopios. Estudió sistemas binarios y realizó importantes catálogos sobre estrellas. Fue nombrada miembro honorario de la Royal Society, y fue una de las primeras que en realidad pudo ingresar con una exposición. En fin, hay un dato muy interesante. Se dice que recibió la medalla de oro de ciencias del rey de Prusia, y finalmente, como además eran trabajos sin reconocimiento monetario, el británico, el rey Jorge III, le concedió un salario de 50 libras anuales, lo que convirtió a nuestra mujer, a Caroline, que es una de las más famosas, en la primera astrónoma, dice el almanaque, profesional de la historia. Bueno, hay una interesantísima china, menos conocida ella, Wang Zhenye, astrónoma que actuó entre el siglo XVIII, entre mediados y finales, murió muy joven. Escribió 12 libros sobre astronomía y matemáticas, y cabe mencionar algunas observaciones sobre formas y figuras dedicado a las posiciones estelares. En fin, en el 94, la Unión Astronómica Internacional le dio el nombre de Wanzheng a un cráter de Venus. Bueno, reconocimiento tardío, pero algo hay. La otra es una figura muy conocida, que es Maria Michel, que actuó, descubrió un famoso cometa que lleva su nombre, un cráter de la Luna también le han puesto Michel, fundó la Asociación para el Avance de la Mujer, ¿no? A mediados del siglo XIX. Michel está considerada hoy la primera mujer astrónoma académica en los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ha sido muy reconocido su trabajo. Ella se formó en una institución que hoy día todavía tiene muchísimo prestigio, dedicada a la formación de muchachas, que es el Vassar College, ¿no? Es una institución de élite, ¿no? Que ha permanecido absolutamente solo para mujeres, ¿no?
ha habido toda una discusión acerca de mantener una tradición de formación en college de mujeres en Estados Unidos. Bueno, el Vassar es uno de estos institutos. Hay otras figuras, y yo ya me acerco más a lo que ustedes seguramente conocen, es el caso de la famosa Williamina Fleming, que era la situación de Wilhelmina es muy interesante. Ella había nacido en Escocia, se va a Estados Unidos, ahí en Estados Unidos su matrimonio se deshace, y va a trabajar como empleada, como criada, a la casa de alguien que ustedes conocen muy bien, el famoso director del observatorio de Harvard, Edgar Pickering. Lo conocen muy bien porque Pickering, primero porque Harvard se convierte en un centro muy, 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 muy reconocido, y ahí, a propósito de la llegada de esta mujer, Pickering organiza lo que se llamaba el grupo de las computadoras de Harvard, que dio un montón. Hay una fotografía notable, lástima que yo no la puedo, una fotografía notable donde están las famosas damas de Pickering, que son astrónomas a las que él ha formado de algún modo, y en las que estuvo, por ejemplo, Annie Cannon, muy conocida. Ella tiene una actuación ahí con el grupo fue la primera doctora honoris causa de Oxford. Yo después les voy a contar algunos detalles de Oxford y Cambridge que demoraron muchísimo. Bueno, lo digo ahora. Oxford y Cambridge, que abren sus puertas con college en la década como dije, de 1860, con enorme dificultad, con mucho estrépito, pero en realidad era capilar, muy capilar, el reconocimiento del degree completo en la formación de una joven. Eso era bastante excepcional. La entrega completamente paritaria de la titulación completa, como lo hacía con los varones, ¿saben cuándo ocurrió en estas tremendas instituciones? No por modo excepcional, de manera tan capilar. En 1948. Ahí hay una regularización de los estándares de entrega, si no era completamente capilar. De modo que tenemos, sí, algunas egresadas que inclusive se doctoran, como es el caso de la famosa cristalógrafa Rosalind Franklin, ¿no? Que fue tan notable, la descubridora de la doble hélice del ADN, la investigadora, etcétera, pero que, bueno, a muchas mujeres recién, miren, recuerdo claramente, hace 25 años, y por ahí Gloria se acuerda, Cambridge reconoció unas titulaciones que debía, pero desde hacía como 40 años. En fin, el caso de Annie Cannon es muy importante porque ella primero la sustituyó a la famosa Williamina, y tuvo una enorme tarea en la catalogación de las estrellas de acuerdo a su luminosidad, gracias a un sistema que fue adoptada con pocas modificaciones por la Unión Astronómica Internacional. Es la figura que más astros de este tipo ha catalogado en la historia. Es la persona, es Annie Cannon, Annie Sham Cannon. Es muy interesante también toda su historia personal. Otra figura que también estuvo en el mismo grupo es Henrietta Swan Leavitt, que también trabajó en el mismo periodo, y en fin, y ahí quiero contarles algo. Ustedes saben que este grupo de Harvard fue finalmente el que hizo una de las primeras catalogaciones que se conocen, gracias al esfuerzo hecho por el propio Pickering, desde luego, que tenía este elenco de mujeres trabajando, y una foto por ahí, no se la pierdan, en el internet van a ver el grupo, y que formula en 1890 el primer catálogo
llamado famoso catálogo Henry Draper. ¿Por qué? Henry Draper también fue un famoso astrónomo, como ustedes deben saber, muere, era un señor muy rico, y su esposa se empeña como un homenaje a Henry, otorgar un subsidio fantástico, enorme, a Pickering, y él es el que por eso formula desde Harvard ese primer catálogo en el que tantas mujeres trabajaron. Esto es lo que quiero decir. El catálogo se hizo sobre la base, sí, de una contribución, obviamente, de muchos muchachos, pero lo notable es que el trabajo de catalogación, etcétera, inclusive de reclasificación, etcétera, etcétera, lo hicieron este grupo de mujeres. Las estrellas presentes en el catálogo son de magnitud media, nuevo e inferior, y esto hace que sea empleado por los astrónomos aficionados debido a la potencia de sus telescopios. El catálogo cubre todo el cielo y es notable por ser el primer intento en la catalogación de las estrellas de acuerdo a su tipo espectral. Por favor, no se les olvide que esto fue posible gracias al enorme trabajo. ¿Saben cuánto ganaba en comparación una mujer que se dedicaba a ellas? Le pagaron un tercio de lo que recibía un colega varón. Un tercio de su remuneración. Bueno, ya he dicho bastante. Lo que quiero decirles es que no tengo la menor duda de que las cosas han ido cambiando y que Mabel Gloria, sabe muy bien que una de las primeras, inclusive asociaciones que aparecieron, asociaciones típicas de las disciplinas en orden a reunir, ¿no?, a las mujeres, está en la astronomía tiene esa impronta, y que efectivamente fueron sus acciones las que pudieron en muchísimo grado en algunos países solicitar modificaciones sobre todo en lo que sería los ambientes de observación, que en donde había tanta imposibilidad, porque la cuestión era no poder estar las mujeres porque no hay servicios sanitarios para las mujeres, hasta que se inventó, como decía una querida colega, un pequeño cerrojo que permitía tener intimidad, ¿no? Ustedes saben que yo a menudo lo repito cuando me dicen, no, pero bueno, ¿y cómo hacemos? Tenemos que tener servicios sanitarios. La verdad que es un atraso extraordinario, porque en Europa, sobre todo en París, los baños son unisex, no hay es absurdo. Entonces, esto era uno de los impedimentos. Recuerdo también que en Estados Unidos hay una famosa anécdota cuando las mujeres empezaron a estar con representación en las cámaras. También una de las cuestiones que planteó la misoginia ambiental patriarcal era ¿cómo hacemos con el servicio sanitario? ¿No? No, hay que hacer toda una obra nueva. Entonces, en fin, y ahí la hicieron. Pero era tan fácil con un cerrojo ponerle un seguro a la puerta y habilitar. En fin, esas son cuestiones, con esto quiero ir cerrando, que son las perniciosas costumbres que arraigan en modelos especulares patriarcales. El patriarcado es un subsistente que tiene una fijación que es, como dice una querida analista, lo no pensado. En eso no se piensa. De ahí que cuando se introduce un tema de género parece que es una ruptura que vaya a saber de qué se trata. Se me ocurre que se piensa que hay allí una circunstancia que le da una avería a la universalidad del conocimiento, a la objetividad del conocimiento. Se debe indagar en todo caso qué es lo que está ocurriendo. La verdad es que, insisto en algo, allá lejos y hace tiempo la astronomía tenía una condición de amigabilidad bastante generosa con las mujeres, y que efectivamente
en la medida en que hubo una reorganización racional de la ciencia que ha surgido, la ciencia moderna, efectivamente se cayó en una desventura notable de irracionalidades. La desventura de la irracionalidad es todavía la desventura del montaje patriarcal que tiene todo el espectro científico. Bueno, pero yo creo que estamos en un cambio de época notable, que cada vez más las mujeres tienen una argumentación respecto de las circunstancias que en el pasado podían convivir de manera notablemente opacada, no vislumbrada, no visibilizada, y que hoy ha cambiado completamente la cuestión. Me parece que sobre todo las jóvenes generaciones de astrónomas ya no creen en los cuentos del distanciamiento, la discriminación y el hecho de que sí, en general los apuntamientos, hay muchas personas que recuerdan perfectamente ahora las fórmulas discriminatorias que había. Vos andá copiando los datos que te vamos dando, una cosa así, ¿no? O vos te vas a ocupar de, entonces, de la periferia de la situación observacional, o, en fin, muchas fórmulas muy sublimes acerca de la discriminación, pero cada vez más evidentes. Así que bueno, les propongo sobre todo un trabajo sobre la historia, es un trabajo que permite hacer también un nuevo cálculo sobre el futuro. Es necesario saber estos elementos para, como indicaciones de un fermento respecto de la necesaria consideración historizante que tiene cualquier ciencia. Entonces, me parece que por eso me ocupé un poco abundantemente, un poco abundantemente parece un oxímoron, de relatar que hay circunstancias que en el pasado que debitan muchísimo a la contribución femenina no reconocida, pero que estamos andando estamos en un tránsito en que será inexorable el reconocimiento de la participación de las mujeres y de las otredades, porque la situación está también en una alteración completa de los viejos sentidos binarios organizacionales sexogenéricos. Así que habrá que acostumbrarse a una ciencia antipatriarcal. Para eso están sobre todo las resistencias de, en fin, las colegas del área que saben perfectamente ya que el significado profundo que tiene este surco patriarcal, ¿no? Y sobre todo creo que ya las jóvenes vienen con una ilustración básica, ¿no? No nacen feministas, según mi vieja especulación, pero cada vez más están convirtiéndose rápidamente a proclamas que tienen que ver, no importa la rotulación, pero que sí está asociada a la idea de reivindicación del derecho a conocer y a ser legitimada en la contribución en cada una de las disciplinas del conocimiento científico. Bueno, preguntas, cuestiones. Bueno, nada, muchas gracias, Dora. Creo que está buenísimo ver la historia para reivindicarnos a nosotras y a todas las mujeres que hicieron cosas. Y es esencial también conocer de dónde venimos para ver hacia dónde vamos. Si no, no hay manera de construir un camino si no cambiamos también toda la historia o ponemos de otra manera todo lo que vimos. Así que, nada, genial. Que quiera hacer preguntas o levante la manito o anóteme en el chat y que abra el micrófono y listo. No sé, preguntas, comentarios.
yo quisiera comentar algo sobre lo que dijo Dora, sobre el trabajo que hizo Annie Cannon y el resto de las mujeres que trabajaron con Pickering, porque en realidad a mí me parece que Pickering las puso a trabajar no porque las quisiera mucho, sino porque eran mano de obra barata, por empezar, y además las puso a hacer un trabajo que por ahí los hombres no querían hacer. Catalogaron miles de espectros, que es una cosa muy sistemática, y después de catalogar unos cuantos, me imagino lo tedioso que se le debe haber tornado a estas mujeres. Yo creo que, bueno, hicieron un trabajo fantástico, obviamente. O sea, resultó ser un logro buenísimo, pero yo creo que las han puesto ahí porque era mano de obra barata y podían hacer un trabajo que los hombres no querían hacer. Totalmente de acuerdo. Saben que una de ellas se peleó muy fuerte, no la mencioné, pero es una de las muy destacadas, que después creo que estuvo en Basel ella enseñando, y que es, la van a reconocer enseguida, que también tiene una contribución muy, muy particular, que es Antonia Maury, y que ella se peleó con Pickering. Se peleó fuertemente, abandona, yo creo que cansada porque trabajaban además tremendamente. Y lo que decís es verdad, era fuerza de trabajo gratuita. Además, completa, casi voluntaria, porque la remuneración, insisto, ¿no? Era casi sublime, y eran horas y horas, ¿no? Las famosas computadoras de Harvard. Entonces, en el caso de Antonia, las diferencias fueron graves. Eran diferencias conceptuales, eran diferencias que tenían que ver, ¿no? Tópicamente, ¿no? Con las percepciones y demás. Pero bueno, Maury tiene también una publicación muy importante con examen de 5.000 fotografías que abarcaban casi 700 estrellas, ella, ¿no? Ella fue a enseñar, Maury, a uno, así estuvo en el Bazar, también dando clase, porque esa es una historia también interesante. Las que eran profesoras que solo tenían admisibilidad en esos colleges exclusivamente para mujeres, ¿no? Y que no tenían enormes dificultades para ser admitidas en las universidades, obviamente, aquellas que estaban bajo regencia absolutamente con la misoginia patriarcal tan exacerbada, en algunas instituciones más que en otras, ¿no? Insisto en que por ahí, sí, lo que decís, Alicia, es una de las consideraciones, era fuerza de trabajo, y además la cuestión minuciosa, el detalle, ¿no? Que no es genético, pero que es casi una obligación moral inculcada a las chicas. El asunto de la prolijidad, no de cualquier modo, esto era la cuestión. Y también la prolijidad, el hecho de decir, no, esto no se puede mezclar con esto, este no es este espectro. Y eso también, fíjense qué notable, ¿no? Porque estamos ahí ya en la segunda mitad del siglo XIX, y les puedo asegurar que es un momento de refuerzo patriarcal. No es solo el refuerzo patriarcal es notable, viene ahí, sobre todo cuando estalla el feminismo, que era un movimiento que no se llamaba feminista. El nombre feminismo proviene de esto semiológico que hace una gran feminista francesa, Martine Claire, que había tomado el feminismo, que había sido en realidad toda una situación en realidad casi paródica, del famoso escritor Alejandro Dumas Hijo, refiriéndose, él había usado el término feminista para aludir a los varones, señor era muy conservador, Dumas Hijo, que estaban de acuerdo con el divorcio vincular, y que en su argumentación respecto de por qué había
había que ir adelante con el divorcio vincular en Francia, había una gran narrativa respecto de la situación lamentable que padecían muchísimas mujeres mal casadas, con matrimonios. Es decir, había un pensamiento en general, cuando se ha debatido inicialmente el divorcio vincular, lo mismo ocurrió en América Latina, había una apreciación acerca de la dolorosa circunstancia que padecían las mujeres, que no tenían más que soportar esos maridos. Y ahí que había un tránsito, por lo menos, de amigabilidad, de comprensión, aunque no se tratara de figuras feministas. Bueno, y ahí se usó el término feministas. Estos feministas, parece que dijo en una célebre, hubo un entredicho, y Bertine Claire tomó ese guante maravillosamente y dijo, sí, somos feministas. De modo que el término es también reciente. Pero sí, ha pasado esto que seguramente, Alicia, es así. La mano de obra baratísima. Segundo, hay una concurrencia del detalle, el conspicuo cumplimiento. Era una fábrica. Si ustedes observan esa fotografía histórica, en una está Wilhelmina, está en el medio, ¿no? La inteligencia notable de Wilhelmina, porque ella no tenía casi instrucción, ¿no? Había venido y se había tenido que emplear como criada del señor, y bueno, encontró que tenía, que tenía una inteligencia muy acusada, y en fin, en el mismo momento en que se hablaba de la inteligencia debilitada de las mujeres, ¿no? En fin. Bueno, Clau, ¿querés preguntarle? Sí, yo, bueno, voy a hacer dos preguntas, ya que me dieron un ratito. La primera, a mí me parece que el feminismo en Latinoamérica tiene características particulares, y nombraste, Dora, te agradezco todo el repaso que hiciste. Nombraste a las jóvenes y todo el movimiento de las chicas y todos los movimientos que hubo con respecto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, como otras, como el Ni Una Menos, que prácticamente me parece que desde Latinoamérica se exportaron ideas de feminismo fuertes en un sentido amplio, ¿no? Abarcando, no es solo para las mujeres, es para todas las mujeres y disidencias y mujeres trans y todos los que están luchando por su lugar. Pero la pregunta es, ¿te parece que las agrupaciones de género en ciencia, como estamos nosotras, también tienen esa característica propia en Latinoamérica? O sea, así como en general, también en las agrupaciones de ciencia tenemos estas características distintas. Sería esa. A ver, Claudia, si entendí, te estás refiriendo a las características en general de los modos en que se transitan relaciones de género patriarcales en general en todos los ambientes. Hay rupturas, obviamente. Hay ambientes mucho más patriarcalizados, podría decir. Y no voy a hacer mención de algunos lugares, de algunos observatorios y de algunas comunidades en astronomía que son mucho más duras en el no reconocimiento, en hacer pasar un sedazo muy duro, etcétera, hasta que se consigue un lugar, ¿no? Me han contado en algunos lugares. La otra cuestión es que lo que está ocurriendo es que sí, que en toda América Latina hay una fermentación insurreccional que corresponde a las mujeres en el área de las ciencias. Está habiendo. Está viendo lo que antes también, yo no me he dedicado a el problema de la violencia, sino en estos términos, la violencia que tiene que ver con discriminar, etc. Hay una pregunta que me hicieron, que David me dice, que prueba científica no la quiero dejar pasar. Tenemos de la existencia del patriarcado. Entonces,
lo que quiero decir, depende de los contextos. Yo creo que el nuestro, el de la Argentina, en este momento, es bastante excepcional. Y voy a decir por qué. La excepcionalidad está dado por el grado derramado que tiene la propuesta feminista en sectores en donde antes efectivamente no había cómo, ¿no? El feminismo también era medio gueto. Yo sobre eso he escrito, ¿no? El gueto feminista de los años 80, ¿no? Era una cosa rara, porque por un lado proclamábamos la necesidad del para sí, pero por el otro lado había toda una gestualidad de, bueno, a ver, el pédrigue feminista que se traía para la militancia, ¿no? Lo cual era un contrasentido. Bueno, eso se terminó. Esto de que para llegar al gueto feminista tenías que haber tenido una cierta bibliografía detrás. Eso era absurdo. Esa todavía es lo que podríamos decir una suerte de feminismo iluminista, de esclarecimiento, y de que, bueno, pero eso ya no ocurre. Ya nadie le va a tomar ya no hay feministómetro, ya no hay eso. Y lo que a una le importa no es la rotulación feminista, es la insurgencia, es la insubordinación, es la capacidad de denuncia frente a mí, no me hagas esto porque esto está mal. En este momento esta es una actitud discriminatoria, en este momento está ocurriendo sin que en esto esté significado ninguna participación neurótica, que es a ver si nos entendemos. No hay, estamos hablando de cómo irrumpir en las normalidades consecuentes que son prácticas habituales en observatorios, en laboratorios, porque además la vida científica es piramidal, es así. Alguna vez dije, es muy parecido a un orden militar, y ustedes lo saben muy bien. Es muy piramidal. Obviamente, la ratio patriarcal la puede estar muy investida en un cuerpo femenino, porque lo tremendo de la hazaña patriarcal no es la regencia de los varones, no, es el inculcamiento de naturalización que se inscribe en las propias mujeres. Este es el problema que tenemos. Si no, el mundo estaría puesto patas para arriba. Si hubiera sororidad, en un sentido muy, muy de esclarecimiento respecto de lo que me pasa, que es lo mismo que le está pasando a la otra colega, en fin. Y bueno, y la lentitud con que se han hecho asociaciones de mujeres, la lentitud. Esto es muy lento, porque además, alguna vez creo que por ahí Marta me escuchó decir, es como que, el feminismo es como una disrupción en la objetividad de la ciencia. ¿Saben qué? Es como entró la política a la ciencia. ¡Ay, por favor! Esto creo que es uno de los presupuestos. ¡Oh, la politización! Entraron las del género. Hay un susto con la corrupción que puede sufrir el modelo científico, que es la hazaña patriarcal. La hazaña patriarcal está por ese lado. Entonces, no hay ninguna posibilidad. Primero, la ciencia está recontrapolitizada siempre, lo sepan o no los oficiantes y las oficiantes. ¿Por qué? No por la politización de la partidización, porque estamos en mallas sociales. Y aunque ustedes trabajan con lo menos social que existe, porque es lo que está allá en lo alto, ustedes saben perfectamente que las relaciones son con mallas políticas. Las conceptuaciones que hacemos, las observaciones, los métodos, las tecnologías, son un debate con lo político, no la política partidaria. Entiéndase bien, que esto cuesta mucho. A los científicos les cuesta y a las... ¿Qué es esto? ¿Me meten en la política? ¡No! Es que nos miramos en un espejo y hay una consideración social, no soy yo. Hay algo en ese espejo que es la matriz societal que me dice, ¡ay, qué gorda que estás! ¿Está claro lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque ahí hay toda una presunción de estadio social de eso que parece tan autista. Debe entenderse.
Entonces, ni decirles los regímenes de poder que hay en el patrocinio o no de determinadas investigaciones. Eso es malla política, no partido político. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de la politización en términos de partido político. Estoy hablando de mallas de poder, de conjunciones que tienen que ver con manifestaciones de lo social en todas las prácticas científicas. Veamos o no veamos eso, pero es así. Y le iba a contestar a David, que me encantó. ¿Qué prueba científica tenemos hoy la existencia del patriarcado? Uy, qué pregunta que se responde. Es yo creo que, David, te voy a decir, es la llamada pregunta ilocutiva. Es la que tiene respuesta en su propia formulación. Mira de qué estamos hablando, de la sostenibilidad de formatos patriarcales en la ciencia. ¿Cómo discriminar? Dora, estás congelada. Sí, yo no sé. Ah, era Dora yo. Yo no sé, sí, estaba dudando si era yo. En la tierra y arriba en el cielo. No sé qué, a veces, pero ya me explicó mi especialista en esto, y que a veces el equipo tiene como una saturación. Sufre vaya a saber que yo me imagino que sea una neurosis aguda de tanto ser antipatriarcal, no sé qué debe ser. Entonces se me desconecta y ahí me quedo. A veces no, depende. Depende. Pero bueno, entonces le contestaba a David las pruebas empíricas que tenemos hoy respecto de, bueno, la no paridad en los gobiernos universitarios, la no paridad en los gabinetes, la no paridad en todo lugar, en cualquier, la falta de paridad absoluta en el Poder Judicial, la no paridad, las dificultades todavía enormes, ¿no? Para construir sistemas de evaluación que tengan en cuenta las particulares circunstancias de género. Todavía estamos con problemas ahí, ¿no? En fin, así que hay mucha prueba científica. Bueno, los desequilibrios extraordinarios en materia de mercado laboral, un predisponente fundamental, el mercado laboral, su mano invisible es patriarcal. ¿Por qué las mujeres no pueden estar en las mismas actividades que los varones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por qué las mujeres? Ustedes saben que, primero, yo estoy cada vez más convencida de que las mujeres pueden hacer todas, absolutamente todas las actividades. Pueden ir al fondo del mar, pueden ir a Marte, pueden ir a instalarse. No hay ninguna objeción de corte del dicho falso corte de la naturaleza natural. La naturaleza no tiene nada que ver con la función estereotipada que nos inventamos desde por lo menos el Neolítico superior. ¿Puedo agregar algo, Dora? Y, cómo no. No, que además hay estudios hechos con toda la estadística correcta, científica y todo lo demás, donde muestran numerosos estudios, que por ejemplo en el sistema de publicaciones, si uno manda a publicar un paper con el nombre de mujer o con el nombre de varón o sin el nombre, la aceptación del referato es completamente distinta y está biaseada. Cuando tiene un nombre de varón es un referato positivo y cuando está firmado con el nombre de mujer es negativo. Y están hechos estudios con estadísticas serias, bien hechas, y numerosos estudios de ese tipo. Eso nada más. Sí, claro, y voy a corroborar eso. Hay un trabajo muy importante hecho en Estados Unidos, ¿no? Respecto de qué pasaba cuando se ocultaba la autoría, ¿no? Y que se ocultaba la identidad probable, sexogenérica de la autoría. Cambia completamente la evaluación.
Bueno, Exacto. ustedes saben que hay movimientos internacionales respecto de, y bueno, bueno, en fin, la crítica a la famosa algoritmización automática que tiene, por ejemplo, un sistema. Si un nombre no se le puede dar una identidad sexual, ¿a dónde va a parar en ciencia? Al grupo masculino. Es así. Entonces, bueno, pero en este momento hay una considerable actuación, reacción respecto de esto, ¿no? Yo les voy a decir que en la materia, en la materia, bueno, en fin, cómo ha ido por lo menos limitándose la experiencia patriarcal de hace unos 20 años para acá, y es que, bueno, primero la Argentina tiene una formulación participativa de las mujeres que es excepcional, está en ranking número 1, 2, Bulgaria y Argentina, ¿no? La gran, enorme. Es mucho más difícil hacer una carrera científica, voy a poner una ciudad, pero absolutamente de modo imaginario, en Hannover o en Hamburgo, que hacerla es mucho más difícil, en términos que hacer una carrera científica por una mujer en nuestro país hoy día. Sabían esto, ¿no? Hay muchas más dificultades, sobre todo en algunas ramas de la ciencia. En algunas ramas de la ciencia. Entonces, pero bueno, eso no significa que la admisibilidad de que, bueno, ya llegamos de ninguna manera. Yo creo que uno de los mayores problemas está en el ejercicio evaluativo. El ejercicio evaluativo es uno de los mayores obstáculos. Porque, y además nos falta investigación, porque, bueno, falta investigación que trate los diferentes campos científicos, ¿no? Las dificultades campo por campo, que sería muy importante, requiere observación, ¿no? Por eso son difíciles de hacer. Porque requiere una instalación, una investigadora, pongamos un investigador en ciencias sociales, como hizo Nor Cetina. Nor Cetina es una investigadora extraordinaria que tiene un libro maravilloso que se llama La fabricación del conocimiento, que por favor léanlo. La fabricación del conocimiento, si mal no me acuerdo, Knorr, como los calditos Knorr, Cetina. Fue notable. Entonces, ahí se va a ver, ¿no? Inclusive hay ilustración en general como cómo producimos el conocimiento, cómo lo fabricamos. Pero bueno, debería haber un trabajo muy, muy, muy de detalle y de participación, de observación participativa, acompañando largo tiempo lo que pasa en un observatorio astronómico, lo que pasa en un laboratorio de biología, porque es la única manera, ¿no?, de hacer más comprensibles. Las dificultades, por ejemplo, en la autoría. Es cierto que ustedes en astronomía tienen la posibilidad de la pluri, nunca vi, y Marta no está aquí seguramente de gran testigo, nunca vi la pluriautoría que tiene, nunca vi en otras ciencias que tiene la astronomía. Recuerdo con el famoso Auger, que una vez, bueno, venían para evaluación, obviamente para promoción y demás, ¿no?, a Junta, en la época que yo estuve en Junta, ante el directorio, y recuerdo que con una querida colega, Alcira Argumedo, distinguimos 334 firmas en un paper. Y entonces, esto ustedes se van a reír, pero bueno, se van a reír de nuestro comentario. Entonces fue Alcira la que dijo, pero esto no es un paper, esto es una solicitada. Pero bueno, esto es lo que da, eso es maravilloso, porque significa, hay una altísima socialización, una enorme socialización del producido científico, porque además no hay que olvidarse de ningún componente del equipo, etc.
Ahora, obviamente, por eso digo que cada disciplina debe ser analizada y sobre todo cada momento, cada contexto. En fin, yo creo que de todas maneras se han producido rupturas, se han producido muchas rupturas últimamente. La pelea, sobre todo el reconocimiento del lugar de la autoría, que es una situación, ya se sabe ustedes lo que quiere decir, estar en la medianía de un paper es estar en el no reconocimiento, y alguna vez yo me había entusiasmado con ver los producidos que había respecto de, obviamente, la circunstancia sexogenérica en, obviamente, la posición de medianía en los papers. Quien está en el medio, en general, ese es el que es la persona de menor reconocimiento dentro de un equipo en donde puede haber 5 firmas, ¿no? Ya saben ustedes. Y la lucha por la autoría es toda una lucha de poder dentro de un equipo. Ha sido así. Obviamente, con excepciones, por supuesto. Hay líderes científicos muy cooperativos. Por ejemplo, y además hay normas de estilo también, y normas de estilo, normas de comunicación y normas de gestación que tienen, obviamente, que tienen la impronta y la tradición en una disciplina, o en un grupo de disciplinas. En ciencias sociales está muy mal visto, mire, fíjense, es todo lo contrario del resto. Y Marta lo sabía muy bien porque siempre sostenía esto. En las ciencias sociales está absolutamente mal visto, una muy baja legitimidad, que el director o la directora se sume al paper del becario o la becaria. Es inaceptable. Miren lo que les quiero decir. Al punto es inaceptable. Para nosotros tiene una marca. Entonces, que es obviamente lo contrario a lo que ocurre en biología, por ejemplo. Y bueno, eso tiene que ver también, digo, se inscribe dentro de normas, etcétera, etcétera, que se van a ir ajustando seguramente a, como diré, en los marcos de significación que tiene cada comunidad científica, ¿no? Pero, en fin, todavía es un gran predisponente, dentro de biología es muy reconocido esto, que la idea matriz la da el jefe del proyecto o la jefa del proyecto, y tiene que haber siempre un enorme reconocimiento, aunque por ahí no haya habido, la pregunta era, ¿pero fue tan elaborada la participación en este caso? No sabemos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que, insisto en algo, en ciencias sociales es pésimo, pésimo, pésimo que la directora o el director se liguen a la autoría. No, acá no, acá están siempre los directores y las directoras, por lo menos en astronomía, física. Forman normal, parte de una, bueno, también desde ya, las relaciones del reclutamiento entre director, directora y becario, becaria, son muy diferentes dentro de las ciencias sociales. Porque en las ciencias sociales se premia mucho la autonomía tópica. Históricamente yo solo he elegido para dirigir personas que tenían altísima autonomía tópica. ¿Me venís con el tema? A ver cómo es tu tema. Pero tráeme la propuesta de tema. Porque es cierto que en el cabildeo puedes decir, esto, mirá, esto está sin explorar, esto está sin explorar, pero ahí hay una presunción de enorme autonomía que es un más valor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces es un más valor. Y yo,
no sé, creo que he formado 23 doctores, doctoras, casi todas, y la verdad es que lo que ha marcado todo ese tipo de vínculos, sí, muchas veces han venido con 2 o 3 temas, ¿no? Y a veces hemos hasta tenido una tangente dentro de este tema y tal cosa, pero si no hay autonomía de vuelo, autonomía quiere decir eso, capacidad inclusive de que, bueno, o sea, se hace una discusión respecto a una bibliografía y hay altísima autonomía en el debate ese, ¿eh? Sobre todo con puntos de vista que a veces han sido, no digo disidentes en general, pero que pueden no ser estrictamente convergentes, ¿no? Y para eso en las ciencias sociales se premia mucho eso. Se premia mucho, mucho, mucho. La originalidad tópica se agradece infinitamente, ¿se entiende? Entonces Sí, son... discúlpame. Sí. Lo que vos decías de las ciencias biológicas a mí me llamaba la atención porque en eso son muy estrictos. Cuando el investigador empieza la carrera tiene que estar primero en el orden de mérito. Cuando está más avanzado en la carrera, en el medio. Y el jefe, último. Si no siguen esa norma, digamos, por eso es difícil, bueno, cada comisión evalúa y sabe esas cosas, pero después cuando llegaban cosas a junta o a directorio, yo, por ejemplo, al principio no sabía eso. En física hay disciplinas donde son por orden alfabético. Exactamente. Pero en biología, no. En biología, no. Y quiero decirles que es marca severa la biología, porque ustedes saben que lo que podríamos decir, ¿cuál es la presunta jerarquización que hacemos de disciplinas, tópicos y cuestiones? Hace 60 años atrás, la fisiología era reinante. Premio Nobel. Y eso pasó completamente. Hoy, ¿quién es la reina de las reinas? Biología molecular. Claro. Entonces, ¿por qué? Y ahí que está. ¿Y por qué es un principio de acatamiento? Y porque ahí dicta la norma de la A, ahí está. El impacto es regente, ese impacto es especular. Todo va concerniendo a el modelaje que tiene digamos, la porción de conocimiento científico que logra una estandarización de alto reconocimiento y articula el resto. ¿No? Así son las cuestiones. Pero bueno, también ustedes saben que también hay gran debate hoy día respecto de, bueno, el impacto, etcétera, etcétera. Sí. No, mucha. Pero bueno, me parece que... Da para otra charla, me parece. Da para otra charla. Hay disciplinas, bueno, las nuestras nunca han tenido ninguna, y mientras yo estuve en el directorio, y sigue la norma, jamás aceptamos que se hiciera una apreciación del valor de impacto que tenía una publicación, porque es absolutamente, y si ustedes vieran las valorizaciones hechas por ahí en España, algunas, hace poco tiempo, hace 2 años atrás nos reíamos, porque son algunas publicaciones que son de es imposible que marquen un nivel determinado, ¿se entiende? Es imposible. Es imposible. Ahí hay otros juegos de poder, que tienen que ver con otras cuestiones. Pero bueno, ese es otro tema. Pero ojo, es un tema que está todo atravesado por el género, ¿eh? Sí. A mí me gustaría algún día, como yo dije, ver qué pasa con los repositorios y ver cómo efectivamente el género está compenetrado en toda esa habilitación de un sentido fortísimo regente en la evaluación, ¿no? Es difícil.
Así que bueno, no sé si hay algo Ahí más. Fede quería hacer una pregunta y que levantó la mano. Hola, no soy Caro, perdón. ¿Qué haces, Caro? Perdón. No, todo bien. Tenía una pregunta completamente no relacionada con lo que veníamos hablando recién, que quería saber, Dora, tu opinión respecto de que o sea, desde hace poco tiempo, digamos, bueno, o como decís, o sea, es cierto que ahora hay más mujeres en los ámbitos científicos, puede ser que se esté despatriarcalizando, pero, o sea, creo que al menos en las ciencias duras, no sé cómo será en las otras, no hay gente trans en nuestras ciencias, no hay gente racializada, ni mujeres, ni varones, bueno, ni gente trans porque no hay gente trans. Entonces te quería preguntar tu opinión respecto de por qué crees que eso se da, digamos, porque sí creo que es muy relacionado con el género, ese tipo de cuestiones. Bueno, yo les doy una noticia. Tenemos la primera persona trans en el CONICET. Es una persona a la que conozco mucho, se llama Franz, es de origen brasileño, e hizo una mutación de género que además fue, justamente son las cuestiones que hay que tener en cuenta en la evaluación, ¿no? Así que sabemos de ella. Sí, también tengo constancia de que en este momento hay un grupo de becarias que probablemente se va a transformar en investigadores, y que sí son personas trans. Yo por lo menos conozco en el área, en ciencias sociales, conozco 4 personas. Inclusive yo conozco 4 más, no personas. quiero dificultarles. Sí, Sí. son varios. Sí, sí. En el área de ciencias Montón. sociales yo conozco así, las que conozco, porque, sobre todo porque dando clases sobre estos temas y demás, imaginan, estamos muy cerca, por razones militantes también, ¿no? No, pero más vale, no estoy diciendo que no existieran, digamos, estoy diciendo como que no es frecuente que nosotros dentro de la academia, al menos en el área de astronomía, física, matemática, no es normal que nosotros, bueno, tengamos compañeros trans, compañeras racializadas, entonces como que me pregunto si tiene que ver con un marco más social esta cuestión de que todavía no formen parte de nuestras áreas, quizás son lugares más hostiles, no sé, por Es eso muy, es más una muy, opinión, muy digamos. interesante lo que... Yo creo que hay varias cuestiones, muchas cuestiones hay. Hay cuestiones sociales, de inclusión social, las hay. Hay, obviamente, se trata de la verdad, de una admisibilidad de derecho reciente, esto hay que decirlo, en nuestro país. Nuestro país en ese punto ha andado a pasos agigantados, fue pionero en la ley de identidad de género. Entonces, por lo tanto, y la ley de identidad es del 2012. Entonces, ahí hay, digamos que hay una, ¿cómo decirlo? Hay un recientismo, por así decírtelo, ¿no? En donde por eso debe esperarse que en estos años sí haya un ingreso dentro de la carrera, en el grupo de becarias y becarios, por eso a mí estoy mucho más cerca, obviamente, de lo que está pasando con el área de las ciencias sociales y las humanas, ¿no? Hay una situación, ¿no? Hay alguna situación por la cual, miren, hay personas que han estado firmando con autoría género ex ante, y que ahora tienen que hacer una migración para lo que estoy muy, muy por dentro de que está habiendo una gran correspondencia, ¿no? Se imaginan, es el cambio de nombre de la autoría. Entonces, en fin, yo estoy segurísima a tu pregunta de que hay una serie de obstáculos, sí, algunos desde ya. Las mayores dificultades que han tenido las personas en hacer ese tránsito, dolorosas en gran medida, algunas con resultados brutales de sus familias, expulsados de su familia. ¿Se entiende? Sí, Con sí, sí. enormes dificultades. Es cierto que la expulsión de la familia parece que ocurriera en los sectores
no solamente ocurre en los sectores populares, de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces hay ahí algo, digamos, de quebranto, de mucho quebranto. Por lo cual, a veces conozco un caso muy de cerca, ¿no? Que inclusive su formación de grado demoró bastante más. Y obviamente las circunstancias fácticas de edad, que ahora no están completamente, digamos, desarmadas por la famosa ley, etcétera, pero bueno, de todas maneras sigue habiendo una cierta restricción etaria, porque eso es así, aunque... Entonces, me parece que hay un grupo de factores, pero uno muy claro, que es exactamente el existencial personal, que hace que a las personas que hacen una mutación sexogenérica, las cosas les resulten completamente dificultadas todavía. Obstruidas en los senos familiares, ¿no? Aunque se trate, digo, de personas que están ubicadas socialmente en estratos que, en fin, pero bueno, yo creo que cada vez va a haber más ciudadanía. Esto es lo que quiero decir, va a haber más ciudadanía. Claro, De quizás en hecho, los próximos años empecemos a ver más gente sí, trans, sí. por ejemplo, dentro de nuestras aulas. Bueno, ahora y en el mundo hay posiciones de algunas personas trans muy interesantes, ¿no? Digo que están con mucho reconocimiento. En fin. Acá está, alguien me dice, la investigadora trans, nombró Dora, es Fran Bubani, con lugar de trabajo, todo, así, es así. Les voy a decir una cosa, les voy a contar, y un día se lo dije a la propia Fran. A menudo se cree que ese tránsito es propio de alguna gente que se ubica dentro del espectro de la voluntad, de la vocación, de las ciencias sociales y las humanas, ¿no es verdad? No. Hay como dicen los franceses, le faut admitir, hay una especie de concepción telúrica muy ¿cómo decirlo?, de ceguera cognitiva en todo caso, que le atribuye a este tránsito a personas que tienen unas vocaciones que están más cerca de las ciencias sociales y humanas. Bueno, Fran es ingeniera, ¿no? Es ingeniera. Entonces, siempre lo digo así porque hay como una especie de preconcepto, vas a saber que no, que las personas que tienen, bueno, en fin, que tienen la audacia y esa cosa, ¿no? No tienen nada que ver con nada de eso, no tiene nada que ver con nada de eso, no tiene nada que ver con el tópico, la densidad volitiva, ni nada que ver con eso. Sí, bueno, esperemos que todo esto cambie en los próximos años. No, va a cambiar, yo no lo voy a ver porque yo estoy en una región de ancianidad, y entonces, evidente que no vamos a ver todo, pero espero, aspiro. Creo que, no sé si estabas Marta, no sé si estabas Marta como presidenta o yo había venido Roberto, pero ocurrió algo muy simpático, y era, bueno, el matrimonio igualitario se dio en el 2010, ¿no? Bueno, y de ahí resultaron matrimonios en el CONICET, hubo varios, y resulta que creo que fue en el 2010-2011, o sea que Marta vos estabas, ¿no? Yo estaba, sí. Bueno, te cuento algo. Un día viene Alberto, nuestro gerente Sí. y me dice,
Dora, te traigo una noticia formidable. Hay una pareja homosexual, ambos investigadores, que han adoptado a una criatura. Y por lo tanto está pidiendo el régimen de licencia que adjudicamos. Y por supuesto, me dice, yo te lo digo a vos porque sé que vas a estar festejando esto. Tal cual. Casi que hicimos una nota. Creo que no sé cómo fue la historia, si le preguntamos, porque queríamos hacer una nota acerca de, bueno, vean lo que significa los cambios en el modelaje regulatorio de las ciencias. Así que fue la primera vez que recuerdo que una persona en un matrimonio, una persona masculina, un matrimonio homosexual, que pidió la licencia para, obviamente... sí, no sé si es como vos decís que la gente lo asocia más con las sociales, pero seguramente en el CONICET hay unos cuantos que lo que pasa es que no se identifican, no es el propósito, nunca fue el propósito nuestro identificarlos tampoco, ¿no? Pero que debe haber en todas las disciplinas. Sí, pero lo que yo digo, la expresión así completamente celebratoria, ¿no? Bueno, es cierto también que en todas las ciencias se encuentran todavía dispositivos mentales muy arcaicos, respecto del binarismo fundamentalista traído por lo biológico. Y la verdad es que no estamos muy lejos de esto, ¿no? Es decir, anatomía, genitalidad no es destino. Esto no Totalmente. significa nada. Sobre todo porque hay que hacer conversar mucho más a la cultura con la biología. Mucho más. Mucho más. Una podría decir que somos lo que somos gracias a la cultura. ¿Qué quiero decir? Que comemos, cómo comemos, cómo nos alimentamos. Eso no es del régimen de la naturaleza, eso es del régimen de nuestras opciones culturales. Sí. Pensemos bien en el desarrollo Homo sapiens sapiens. Bueno, dejamos de comer, pudimos comer cereales, eso significó un salto notable. Pudimos descubrir que nos podíamos arropar con ropa de animales. Bueno, yo siempre hago el chiste de que, no es tan chiste, ¿no? Hace poco tuve que prologar un libro y volví a una cuestión. A ver, ¿cuál era el sexo, género que tenía a nuestras formaciones primitivas, que inventó, por ejemplo, el hábitat abajo? ¿Cómo adjudicar? Cualquier elemento de la cultura tiene una coparticipación, por lo menos en el viejo registro binario, es imposible. ¿A quién se le ocurrió primero hacer un relato oral y transmitir algo tan extraordinario para inclusive prevenir sobre amenazas? Para la gente esa que está tan mal acostumbrada a pensar que hay una determinada posibilidad regente en uno de los sexos, es una prueba completa, ¿no? ¿Se imaginan? Siempre, además, cómo se cuenta la evolución, el salto cuántico, la hominización, ¿no? el colgar opósito, siempre se narra en un modo masculino, ¿no? La evolución se narra en modo masculino, no es él y la, es el Homo sapiens, ¿no? Siempre me he preguntado, ¿y no fueron habilidades de las hembras a lo mejor las que impulsaron a la oposición del pulgar tan determinante en el camino que haríamos más tarde? En fin, esto es para jugar un poco con los presupuestos nociológicos que son tan absurdos.
Y sí, de hecho se encontraron estudios ahora que las mujeres no se quedaban en sus casas. Absolutamente. Antes, eran los chicos y los hombres salían a cazar. Eso es un invento, en realidad, Sí. esa es una forja de la mayor complejidad del Neolítico Superior, momento en que sabemos que sí tenemos datos de instalación de un patriarcado que hace diferencial las funciones y regente la potestad masculina, ¿no?